Hola a todas y a todos y bienvenidos a la Biblioteca. ¿Qué tal estáis? Yo soy Marta y lo prometido es deuda. Os pedí en el Mejores Lecturas del Año, que lo voy a dejar por aquí por si aún no lo habéis visto, que me dejaréis por comentarios si queríais ver la lista de 15 lecturas que se habían quedado a las puertas de las 10 mejores lecturas del año. Así que, como me lo dejasteis un montón, por aquí lo tenéis. Y es que este año he leído 180 lecturas. Muchas además muy buenas, y haciendo esta lista de 10 se me quedaba un poquito corta y sentía que había muchas lecturas a las que les había dado pues 4 estrellas y media que se habían quedado fuera. Así que aquí os traigo la lista de estos 15 libros muy brevemente, porque no puedo hablar más que un minutito de cada uno, pero que os apuntéis un montón y que me dejéis también vosotros por comentarios qué lectura ha sido vuestra favorita de este año pasado y cuál debería leer yo este mismo año. Antes de empezar, os recuerdo que me podéis seguir en mi Instagram, en mi Goodreads, suscribiros a este canal si os interesa el contenido y dejarme algún comentario bonito, que siempre me ayuda un montón. Y vamos con ello. Están ordenadas de la que más lejos se ha quedado el top a la que se ha quedado a las puertas. La número 15 sería La teoría del amor, de Lee Hazelwood, en representación a todas las novelas de literatura romántica que tanto me han gustado este año. Y esta autora, me he estrenado con ella con este libro. Ya sabéis que es esta autora que saca un montón de libros ambientados en el mundo científico. Este concretamente está ambientado en el mundo físico, y es una chica que se llama Elsie, que es física teórica y que está aplicando para un puesto en el MIT, y que cuando llega allí descubre que una de las personas encargadas de su proceso de selección es un chico al que ya conoce, porque ella se ha estado haciendo pasar por la novia de su hermano. Y bueno, pues el chico se lleva un shock muy grande cuando la ve allí y entran un poco en una pelea, porque él es físico experimental y la protagonista es física teórica, y hay un poco guerra entre bandos y tal. Tiene este libro un millón de clichés: Greenpeace Sunshine, Enemies to Lovers, fake dating, y es divertidísimo. El tema de la ciencia está bastante bien llevado, aunque no hable, en mi opinión, explícitamente de ciencia. El trasfondo está ahí, lo lleva muy bien, hace bromas de ciencia, es súper divertido, la protagonista es genial y yo voy a seguir leyendo a la autora sí o sí en este año. En el número 14 tenemos un libro de Trotalibros que me compré en Andorra, Soledad, de Víctor Català. Es un libro clásico, de los clásicos de la lengua catalana, y que nos cuenta la historia de Mila, que cuando ella es joven se ve obligada a casarse con Matías, un hombre al que casi no conoce, y que la lleva a vivir de ermitaña en mitad de los Pirineos catalanes, y allí descubre pues que no se ve bien con su marido, que su marido decide ignorarla abiertamente y que ella como mujer no tiene libertad para hacer absolutamente nada, y además está en mitad del bosque, que solo tiene acceso a 2 personas, que son un pastor y un niño, y juega muy bien con las leyendas catalanas, con el dialecto, con la vida allí en el pueblo. El personaje del pastor, sobre todo, se ve súper bien reflejado y se nota que detrás de este libro hubo muchísimo trabajo. Esta autora, que tuvo que publicar bajo el sinónimo de Víctor, creo que es parcialmente biográfico. Desde luego refleja muy bien la falta de libertad y el ansia por poder hacer muchas más cosas de la mujer, y refleja mucho también la claustrofobia. A mí me recordó mucho también a las hermanas Bronte en ese sentido, de sentirte atrapada en tu casa, de querer poder hacer más cosas, y estoy deseando seguir leyendo más libros de Trotalibros, porque todos los que he leído hasta el momento me han gustado un montón. En el número 13 vamos con un libro que la primera mitad del año os di un montón la tabarra con él, y es Todo lo que es sobre el amor, de Dolly Alderton. Además luego leí el segundo y también me gustó bastante. Y yo no sé qué me dio con esta historia realmente. Es su propia vida contada un poco de autoficción, desde que ella es pequeña, la adolescencia, la universidad, hasta llegar a la madurez. Ella tiene una vida súper loca, es un poco película de Estados Unidos, que dices en qué momento esto pasa en la vida real. Pues esto a esta chica le pasó, desenfreno total, y luego pues como llega a la madurez se arrepiente de algunas cosas, de otras no, y todo el libro es una reflexión acerca sobre las personas a las que ella ha amado y por qué, no solo en sentido romántico, sino que también me gustó muchísimo cómo trataba todo el tema de la amistad. Reflejaba muy bien bastantes valores que tenemos en común, y yo sentí esto un poco como si estuviese leyendo mi nueva Biblia. Todo lo que decía Dolly Alderton me daban ganas de tatuármelo. Luego pues con el tiempo se me ha ido desinflando un poco la burbuja y vi que no era para tanto,
pero como que lo leí como con mucho sentimiento y conectando un montón con todo lo que decía. Realmente no es un libro luego tan relevante. Y la segunda parte al final casi como que me gustó más que la primera, pero en el momento de leerlo esto yo sentí que me estaba cambiando la vida de alguna manera. Con el número 11 no me voy a explayar mucho porque os voy a dejar por aquí la reseña que os traje justamente la semana pasada, ha sido una de mis últimas lecturas del año y ha sido Piranesi de Susanna Clarke, una especie de distopía con vibras un poco de mundo fantástico, donde seguimos los diarios de una persona que vive en una casa muy extraña que no sabemos qué hay en esa casa, con un montón de descripciones pues de gente muerta que hay en la casa, de estatuas, de mareas, con una gestión espaciotemporal totalmente diferente a la que nosotros conocemos y que básicamente seguimos estos diarios para descubrir con él qué es lo que está haciendo en esta casa. Es un libro que me sorprendió un montón, de estos que no estás nada seguro de si lo estás entendiendo o no, pero que cuando lo has terminado empiezas a entender todas las cosas del principio del libro y se te van descubriendo y tienes una visión global completamente distinta a cuando lo estabas leyendo. Me sorprendió muchísimo, no me esperaba nada de esto, es súper cortito y se lee súper fácil además y yo estoy deseando seguir leyendo a la autora. Vamos con el número 10, con este libro también nos di bastante la tabarra la primera mitad del año, La educación física. Este libro fue premio en Biblioteca Breve 6/ del año pasado y a mí lo que más me gustó de este libro realmente fue la experiencia de leerlo y poder comentarlo con la autora que vino al club de lectura y poder entender todo lo que ella sentía y todo lo que ella quiso plasmar en el libro. Es una historia que me parece muy importante, que es la historia de Catalina, que era una niña a inicios de los 90 en un pueblo muy pequeño y que nos habla básicamente de cómo por un lado ella no se sentía acorde con su propio cuerpo, no le gustaba el hecho de tener que ser una niña, el hecho de estar pasando la adolescencia y tener que pasar por cambios en su cuerpo que ella no quería aceptar, y por otro lado vivir en una familia muy sobreprotectora con ella y como ella también sentía muy poco las libertades. Refleja muy bien este libro cómo es el hecho de cómo el vivir en un pueblo pequeño te condiciona y todos los avances sociales y de pensamiento, así como los avances tecnológicos reales y el acceso a las cosas se ve mucho más limitado y llega todo con un poco de retraso. Y es muy curioso cómo está narrado porque son las 24 horas en la vida de esta chica, estructurado en capítulos en forma de horas. Un día en el que ella le ha pasado una cosa en casa de su amiga, tiene que volver a casa ya de ya, pero sus padres, que no la dejaban estar con esa amiga, no lo saben y se ve obligada a pedir autostop. Y es la historia de este autostop con la excusa de contar todo el resto de cosas. Me gustó mucho cómo se sentía la intensidad de todo este relato, como también el autor explicó que hay parte de su infancia reflejada en este libro y que es cierto que me pensaba que iba a quedar mucho más arriba de este top, pero es que realmente este año he tenido lecturas súper buenas y que ya sabéis lo que me pasa a mí siempre, que acabo un libro, me pongo como una loca y luego con los meses siempre hay que ver las cosas con un poco de retrospectiva. El número 9 ha sido una lectura que hice para Halloween, que lo tengo aquí y es, a ver que no lo saque al revés, Los Iremonger, la primera parte de una trilogía que le voy a quitar la faja porque está en todo el medio y que este libro es físicamente precioso, pero además también os conté que me había gustado un montón. Es un libro ilustrado, todos los personajes de aquí están ilustrados y es un libro con muchas vibras a Coraline y a todas las pelis de Tim Burton, y que podría ser un libro infantil más o menos coming of age, 10-12 años, pero que como adulto lo disfrutas un montón. Es la historia de una familia que vive en Londres, en Los Cúmulos, que se dedica a limpiar un vertedero gigantesco y que es una familia gigante muy estructurada en clases sociales dentro de la propia casa en función de a qué se dediquen en este vertedero, y muy especial porque todos tienen en común que están ligados a un objeto de nacimiento que es un objeto del vertedero del que no se pueden separar. Aquí seguimos la historia de Claude, de un niño que puede hablar con estos objetos. Ya os digo que como es la primera parte de una trilogía, es muy descriptivo, tiene muy poca trama y se centra mucho más en mostrarnos este universo que a mí definitivamente me ha fascinado y estoy deseando que salga la segunda parte. En el número 8, otro libro que tengo en papel, además de fue el regalo y es precioso, es de Joan Didion, El año del pensamiento mágico, ilustrado por Paula Bonet. Os voy a enseñar también alguna de las ilustraciones. Este es el libro más famoso de la autora y en el que nos narra los 365 días después de que su marido se muriese unas
navidades y además tuviese que lidiar con una neumonía de su hija que la tuvo ingresada en el hospital muchísimo tiempo. Aunque habla también mucho del tema de la enfermedad de su hija, básicamente es un libro en forma más o menos de diario que nos habla de su gestión del duelo, desde sus primeras etapas de negación hasta la aceptación, cómo salió adelante siempre pensando en su marido, y es un libro que quería leer desde hace muchísimo tiempo y el haberlo encontrado en esta edición tan chula le da como un plus. Me gusta mucho cómo escribe Joan Didion en este libro, aunque ha habido pasajes que no me gustaron mucho porque como está contado en forma de diario también cuenta muchas cosas técnicas sobre la enfermedad, se va un poco por las nubes contando su vida, sus vacaciones, y me ha parecido también pasajes un poco como snobs. Hay otros en los que se centra mucho en sus sentimientos, en su día a día en ese momento, en cómo no puede concebir que el mundo siga girando, y me gustaron mucho, y es un libro que siento que voy a acudir más de una vez a leer capítulos sueltos, que al final esto tampoco es un libro en el que haga falta seguir una trama, sino que sus propias reflexiones sueltas también son muy importantes, y es un libro al que yo os digo que no es para leer una vez, sino que en momentos en los que lo necesite yo sé que voy a acudir a él. Vamos con el número 7, La huella del infierno, la segunda parte de la novena casa. Este libro me gustó muchísimo, pero es cierto que me gusta tanto la primera parte, que la primera parte es de mis favoritos de la vida, que este segundo, al ser un libro tan distinto, me gustó menos y eso hizo que no entrase en el top 10. Os voy a dejar por aquí la reseña completa que tengo de los dos libros para que os paséis a verla. En primer lugar, porque esta, al ser una segunda parte, no me puedo meter mucho a decir de qué va, y en segundo lugar, porque es una saga de fantasía muy compleja que en pocos segundos nos puedo contar todo lo que abarca. La saga como tal, conceptualmente, se basa en la Universidad de Yale, donde hay una serie de sociedades secretas de casas basadas en las sociedades masónicas de Estados Unidos, pero en la que se hacen rituales secretos que implican una especie de magia y muy oscuros. Y nuestra protagonista está en la casa de Leteo, que es la casa que se encarga un poco de supervisar que el resto de sociedades no estén haciendo nada excesivamente ilegal, y que además nuestra protagonista puede ver fantasmas. En esta segunda parte, pasaros 30 segundos si aún no habéis leído la primera, es en la que tiene que viajar junto con sus compañeros al infierno a buscar a Darlington, que ya saben que está allí, y todo el libro es un viaje al infierno. Es un cambio totalmente conceptual con respecto al primero, y ya os digo que me chocó mucho el hecho de que las sociedades quedaran mucho más a un segundo plano, pero ¿qué queréis que os diga? Esto es Leigh Bardugo, escribe súper bien, los personajes son de 10 de 10, y es un libro que con sus no sé cuántas páginas, tiene 500 páginas, se me quedó súper corto, lo leí súper rápido, y que tenéis que leer esta saga sí o sí si os gusta la fantasía adulta. Vamos con el número 6, Islas del Abandono. Este es un ensayo también en representación de la gran cantidad de ensayos y libros de no ficción que he leído este año, y es un libro que nos habla de una cosa muy concreta y a la vez muy interesante, que es sitios muy específicos por donde ha pasado el ser humano. El ser humano los ha arrollado principalmente medioambientalmente y con impacto físico, pues construyendo ciudades, diques, empresas, lo que sea, y después los hemos abandonado. Habla mucho sobre el impacto que tuvimos en esas ciudades y cómo este impacto ha pasado muchísimo tiempo hasta que ha dejado de estar presente, y también de cómo la naturaleza suele ir recuperando su terreno en estos sitios, y hace pues que la contaminación que creamos en otros lugares distintos no se compense, sino que por otro lado en estos lugares que hemos abandonado la vida vuelve, y en esos sitios la naturaleza vuelve a crecer. Algunos ejemplos muy concretos, el que primero se te puede venir a la cabeza es Chernóbil, pero habla de sitios muy curiosos como la frontera entre las dos Coreas, cárceles en Escocia que han sido abandonadas, la ciudad de Detroit, y no está hecho a modo tanto documental, sino también un poco a modo de vivencias, porque lo que nos narra es cómo la protagonista viaja a todos estos sitios para contarnos lo que ella vivió estando allí, cómo ella lo percibió. Está lleno de fotos este libro, y sin que me interesase demasiado el tema, el libro lo disfruté un montón y me quedé con muchas ganas de saber más sobre este tema. En el número 5 ya nos vamos acercando a libros que se han quedado súper cerca de mejores lecturas. Cuando la luna era nuestra, este libro, madre mía,
Cambió mi concepto totalmente sobre la fantasía. Este libro es un sitio donde quedarte a vivir, un refugio. Es una historia preciosa entre Miel y Sam, que son dos personas que son almas gemelas, adolescentes, que ella tiene unas rosas que le salen de la muñeca y él se dedica a pintar lunas en un pueblecito donde, ojo, no es una historia bonita, hay gente buena y gente mala, es una especie de realismo mágico inspirado en el realismo tradicional latinoamericano y que me pareció preciosa tanto por lo que cuenta como por cómo está escrita. Este libro se siente como estar leyendo un libro de poesía, pero que a la vez es algo de fantasía y que ya os digo que este libro dan ganas como de releerlo una y otra vez. Todos los personajes son preciosos, la historia, los valores que cuenta y las tramas que tiene detrás de todo esto, porque habla de historias del día a día, de problemas reales y necesario hablar de ello, de discriminación, de racismo, pero metido en este mundo mágico que hace como que todo sea más bonito y que Duerme Vela pasó a ser una de mis editoriales favoritas y me estoy bebiendo todo su catálogo prácticamente. En el número 4 voy con una trilogía que yo esto pensaba que era de 2022, pero no lo leí en enero y también os di muchísimo la tabarra con Susana Martín Gijón y su saga de la inspectora Camino Vargas. En este caso he metido el primero, aunque el segundo también me gustó mucho, el tercero yo creo que es claramente inferior y es una historia de varios casos independientes, cada uno en su tomo, pero en la misma comisaría y todos ambientados en Sevilla. En el primero, la inspectora se va a encontrar con varias mujeres asesinadas en distintos puntos monumentales de Sevilla. Todas tienen en común que están muy embarazadas y que junto al cuerpo pues han dejado cosas para bebés, pues un babero, un chupete, lo que sea. Cosas que me gustaron de esta saga. La primera, que es la primera vez que leí a una inspectora escrita por una autora muy bien reflejada, que no estuviese sexualizada ni denigrada de ninguna manera y que no tuviese un millón de problemas de su vida pasada, lo cual agradecí un montón. Me pareció que Sevilla estaba súper bien reflejada. Está muy bien también poder leer thrillers españoles que no siempre sean en Madrid o en el País Vasco. Y también me gustó mucho cómo llevaba el tema de hablar de temas sociales. Todos sus thrillers están con un trasfondo muy fuerte político y social, pero sin que estuviese metido con calzador, y además eran súper adictivos y yo estos libros me los bebí en nada. En el número 3 ya estábamos, bueno, súper cerca del top y tengo Lecciones de Química, un libro que realmente no esperaba que escalase tanto y que pensaba que iba a ser un libro pues para pasar el rato y ya está, pero que este ha sido un poco al revés, que con el tiempo he visto que sigo llegando esta historia un poco y los personajes en el corazón, lo cual me parece súper guay cuando protagonistas ficticios que realmente no existen pasan a formar parte de tu vida. Es la historia que, esto ya lo sabréis todo el mundo porque esto ha llegado a muchísimos tops de lecturas de este año, de Elizabeth Zott, que es una mujer química que está casada en el inicio del libro con el Premio Nobel de Química y que ambos trabajan en la universidad. Y cuando empieza el libro todo le va muy bien en la vida hasta que el marido se muere y ella pues se da cuenta de que una vez se ve sin marido, en la universidad pasan a darle un trato terrible porque la tratan bien por estar casada con esta persona, no se valora el hecho de que seas una mujer química y soltera, se denigra también muchísimo su trabajo y habla pues de cómo se tiene que sacar las castañas del fuego en esta época, porque esto es Estados Unidos en los años 50. Es un libro que refleja mucho un feminismo que realmente no existía como tal en esta época y que está muy avanzado a lo que realmente pasó en ese momento, lo que no deja de ser pues un libro divertido, icónico, que te da muchas reflexiones aunque sean muy básicas y que no se presenta en ningún momento como un libro de ficción histórica, por lo que no hay que tomárselo como tal, y a mí esto no me pareció un punto negativo del libro, sino que hace pues que la protagonista sea súper divertida por el hecho de estar avanzada a su tiempo y cómo se lo toma. La química también está bien reflejada en este libro, hace un montón de chistes sobre química, explica abiertamente un montón de cosas de química que hace que sean súper entretenidas aunque no te interese nada. Y tiene este libro anécdotas súper divertidas y personajes súper guays. Es un libro pues que ya os digo que tampoco te va a cambiar la vida, pero que a mí no se conecté mucho con la historia y con los personajes, no sé por qué razón, y a día de hoy pues lo sigo llevando conmigo. Y vamos ya por las dos últimas. Estas de verdad, si hubiese hecho el top de lecturas en cualquier otro momento habrían entrado sí o sí. La primera es Ceniza en la boca, de Brenda Navarro. Ay, este no lo he cogido.
Aquí está, es la historia de una familia mexicana de dos hijos que no se llevan nada bien con la madre porque la madre pasa de ellos, la madre emigra a España y ellos no tienen otro remedio que ir con ella para intentarse buscar una vida mejor. Nuestra protagonista de la primera persona es ya más mayor, se encuentra con un país que no la quiere acoger y se ve obligada pues a trabajar cuidando ancianos como interna, que no es un trabajo que yo me esté metiendo con él ni mucho menos, sino que nuestra protagonista tiene otras aspiraciones a las que se da cuenta de que no quiere acceder, de que no puede acceder y que se ve obligada pues a trabajar de esto aunque no le guste, a meter muchísimas horas, a vivir bastante mal. Y con todo esto, ¿qué pasa? Que su hermano en las primeras páginas se tira por la ventana y se suicida. Su hermano era más pequeño, es un libro que en las primeras páginas ya te pega una hostia que te deja doblado, porque esto es súper impactante leerlo, pero que a lo largo del libro no te las deja de meter una detrás de otra, porque mientras vemos cómo pasa todo esto en nuestro protagonista, cómo ella se tiene que adaptar a la vida en España, también uno hace un poco de retrospectiva a ver por qué se ha suicidado su hermano, por qué ella no lo vio venir, porque ella no lo ayudó cuando lo necesitaba, y todo el tema del duelo y cómo llevan su cuerpo a México y tal. Es un libro que a mí me dolió muchísimo. La autora me gusta mucho porque leí también Casas Vacías, que me gustó, y Sexto Piso solo nos trae maravillas, pero no sé por qué con el tiempo como que lo tengo un poco más olvidado, porque este libro lo leí en mayo, pero cuando lo leí me impactó un montón. Y vamos ya con el último. Yo realmente no esperaba que esto se fuese a colar en mis mejores lecturas, y es el libro del Génesis, liberado por Blackie Books. Blackie también está en este top muy presente, y es que están trayendo estos clásicos liberados, que esto es literalmente el Génesis pero con una nueva traducción del hebreo para que fuese mucho más accesible, y pues lleno de anexos, de notas a pie de página que te explican un poco el libro. Pues mirad, por ejemplo, en la parte del arca de Noé tenemos aquí varios planos del arca, hace también muchas reflexiones sobre por qué conceptualmente Dios siempre se ha considerado que tenía que ser un hombre, por ejemplo, sobre los primeros pecados, cómo se concebían los pecados ya en el propio Génesis, y un montón de temas súper interesantes que derivan de ello, y es una lectura que disfruto un montón. El Génesis siempre me había llamado la atención, y la Biblia también. No sé por qué razón, yo cuando era pequeña leía la Biblia en clase de religión como si esto fuese una novela, y me llamaba mucho la atención literariamente el poder leer esto. Y yo os digo que ha sido pues una completa sorpresa para mí. Este año Blackie ha sacado el Quijote, que estaba deseando leerlo hasta que he visto que no está el Quijote completo, lo cual me tiene un poco triste, pero creo que quizás es posible que en algún momento me anime a comprarlo. Es una compra que creo que merece muchísimo la pena invertir en esto si te apetece leer clásicos más exigentes o que no estás seguro de si los vas a entender, que es mi principal problema muchas veces con los clásicos. Y que el hecho que lo comenten, pues por ejemplo este libro tiene comentarios de Sara Mesa, de Eduardo Mendoza o de Irene Mallejo, personas de la actualidad, puede atraerte un poco más y darte más ganas de leerlo, porque pueden ser personas a las que admiras, saber qué opinan en este caso sobre el Génesis. Y estas eran las 15 lecturas que os quería traer hoy. Y ya siento que cierro la página del 2023, a partir de ahora solo se viene contenido de cara a las lecturas que estoy haciendo en 2024, así que nada, cuidaros mucho y os mando un besito muy grande. Adiós.